Está. Hola, muy buenas tardes, virtuosas queridas. Estamos en un estudio más de nuestros jueves de estudio bíblico y bueno, hoy continuamos con nuestro tiempo de meditando el libro que estamos llevando como guía Venciendo enemigos de mi tierra prometida del pastor Donald Franz. Y bueno, hoy estamos meditando y aprendiendo más de la palabra del Señor de lo que es la falta de perdón. Ese es el siguiente capítulo que nos toca hablar y meditar, así que hay muchas citas bíblicas, mucha palabra que el Señor nos deja en base a esta decisión. Pero antes de eso, ¿qué les parece de profundizar en lo que nos dice el libro y por supuesto la palabra del Señor? Oramos. ¿Hay alguien que tiene la disposición de orar, por favor? Comenzar en oración si son tan amables. Amén. Gracias, Ángela. Amado y buen Padre Celestial, Señor bendito, Rey de Reyes y Señor de Señores, Alfa y Omega, principio y fin. Nombre que es sobre todo nombre, mi Dios. Aquí estamos, Señor, dándole gracias, Señor, por este día, Señor, que usted nos regaló, mi Dios, para ponernos, Señor, a cuenta con usted, para buscar su rostro, Señor, para hacer las cosas bien, Padre amado bendito. Le pedimos perdón, Señor, si hemos caído en alguna iniquidad, algún pecado, si lo hemos hecho sentir triste con nuestro comportamiento, Señor, alguna actitud hacia otra persona, Padre amado, un comentario, Señor, perdónenos, Padre amado bendito. Aquí estamos, Señor, reunidas, un grupo de tus hijas, Señor, a través de esta plataforma, Señor, que le damos gracias, Señor, porque mire tantas naciones unidas aquí, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor. Bendiga grandemente a mi hermana Urania, Señor, por ese amor que ella tiene para enseñarnos, Señor bendito, a su esposo, su matrimonio, sus hijos, Señor, su ministerio, todo lo que usted le ha dado, Padre amado. Y a cada una de mis hermanas que se han podido conectar, Señor. Y las que no, también usted sabe por qué no han podido, Señor. Pero todas tenemos esa inquietud, Padre, de aprender más de ti, Señor, para corregir, Padre, lo que venimos haciendo mal, Señor bendito, para llevar una vida de acuerdo a tu palabra, Señor, a todo ese manual de instrucciones precioso que tú nos dejaste para hacer las cosas bien, Señor. Todas esas promesas, Señor bendito. Ayúdenos, Señor, a que cada palabra, Señor, cada clase, cada explicación que nos dé, Señor, la atesoremos en nuestro corazón y la pongamos en práctica en nuestras vidas, Padre. Mire, Señor, hoy vamos a hablar del perdón, Señor bendito. Toma este el control, Señor. Espíritu Santo, bienvenido a este estudio. Quédate aquí con nosotros, Señor, y abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, para sacar todas esas heridas que todavía quedan ahí, que nos hacen daño y nos apartan de esa salvación, Señor, porque sabemos lo que dice tu palabra, Padre bendito. Gracias le doy por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, Ángela. Y bueno, bienvenidas sean las demás que se están uniendo. Señora Blanquita, Viviana, Lidia, bueno, Dios las bendiga. Qué gozo que estemos acá. Seguimos estudiando la palabra del Señor y como bien dice Ángela, Él es el que nos ministra, Él es el que nos da palabra. Así que es una bendición que estemos acá. Y sí, realmente el tema de hoy es bastante profundo, bastante de mucho que meditar y es la falta de perdón. Y si ustedes se recuerdan, el título del libro es Venciendo enemigos de mi tierra prometida. Es decir, que la falta de perdón es un enemigo, ¿verdad?, en contra nuestra para que no vivamos esa vida en abundancia que el Señor nos regala. Así que vamos a ir paso por paso, o sea, hoy es un poco más largo el tema, pero vamos a abordar la esencia de lo más que podamos. Y les voy a compartir la primera imagen, porque con esta imagen yo creo que, bueno, todas se recuerdan, o más bien saben, la oración que Jesús nos dejó, la oración modelo, y es el Padre Nuestro. Y si hay alguien ahí disponible para que si puede ver pantalla y lo quiera leer, ¿verdad? Aquí dice oración al Padre, que es el Padre nuestro. Y eso está en Mateo 6 del 9 al 13. Lo puede leer en su Biblia o si lo tiene o si lo está viendo acá en la pantalla, porque eso es lo que estoy compartiendo, si hay alguien disponible, puede leerlo, por favor. Amén. Gracias, Santa. Oración al Padre nuestro.
El Padre Nuestro se encuentra en la Biblia en Mateo 6, 9 al 13, en la versión tradicional Reina Valera. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por siempre. Amén. Amén. Gracias, Santa. En esta versión dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y nosotros también hemos sabido que hay versiones que dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué tan cierto es esa frase que decimos desde el del corazón? Si ustedes se recuerdan, quizá muchos desde la iglesia tradicional nos enseñan, ¿verdad?, a decir esta oración, pero ¿qué tan realmente desde nuestro corazón lo decimos? ¿Qué tan profundo podemos comprender esta oración modelo, este ejemplo de oración que nos dejó Jesús para orar al Padre? Y me venía a la mente, ¿cuántas veces es necesario pasar una ofensa? Y yo creo que muchas nos podemos quedar pensando cuándo fue la última vez que la ofendieron, cuándo fue la última vez que la han lastimado y qué tan fácil es para nosotros dejar ir esa ofensa. Conocemos, o más bien, comencemos diciendo que la ofensa, ¿verdad? O algo cuando nos lastiman o nos hieren, es el terreno más, ¿cómo se puede decir? Es el mejor terreno para el enemigo para destruir a sus hijos. Es así como comienza el libro. Y claramente nos dice, donde hay una persona ofendida, es el terreno ideal para que el enemigo obre. Es decir, cuando hay falta de perdón, cuando guardamos esa ofensa una y otra vez, el enemigo encuentra ese terreno ideal para seguir sembrando discordia, división. Y eso lo vamos a ir viendo adelante. Ustedes saben lo que es una trampa, ¿verdad? Una trampa necesita de una carnada para que la presa caiga en la trampa. Pues justamente la falta de perdón es una trampa, la ofensa es la carnada y nosotros, ¿verdad? Somos presas o somos víctimas de caer en esa trampa que es la falta de perdón. Y miren acá, muchos ofendidos no lo reconocen, es decir, muchos se mantienen en la ofensa creyendo tener el derecho a estar ofendidos. Y vamos a ir desglosando poco a poco porque alguien dirá, bueno, es que tú no sabes lo que me hiciste o tú no sabes lo que yo he aguantado y perdonar una y otra vez y dejar pasar no es fácil. Y eso es cierto. Pero vamos a ir desglosando lo que nos dice el libro junto con la palabra. Y si tienen ahí su libro, bueno, yo me parece que es la página 63 y mientras déjenme, quiero ver si yo tengo acá para poderlos compartir. No tengo acá, denme en un momento, pero si alguien tiene el libro, es la página 63 me parece. Y yo voy buscando acá para compartírselos en pantalla. A ver, creo que ya la tengo acá. Ok, venciendo enemigos. Ok, perfecto. A ver, déjenme un momento que esto es. No sé por qué me parece aquí esto así. Vamos a ver acá de nuevo. Si alguien. Ujú, venciendo enemigos. Ok, ahora sí me parece que todas pueden ver la pantalla, ¿verdad? Yo pienso que si ustedes me dicen no las miro, entonces. eh, Sí. sí, perfecto. Viviana, ¿quieres leer? Ok, sí, yo puedo leer. Sí, déjame ver, yo estoy en la calle, pero yo Ah, hago el intento de ver. Sí, ok.
Tú me dices si pues, lo que pasa es que vi una mano levantadita por ahí. Oh, porque para decirle que estábamos viendo la Sí. pantalla compartida, perdón. Ah, ok. Pero si puedes, tú dime, por favor. La 63. Esta página 63, así es. Sí, sí. Por favor. Día 11. Falta de perdón. Jesús dijo que una señal de su venida es que en esos últimos días la gente se ofenderán unos a otros y a causa de eso el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 10 al 12. La ofensa es la trampa de Satanás más usada por el enemigo para destruir a los hijos de Dios. Ahora, para que una trampa pueda ser eficaz, debe estar escondida y debe tener una carnada. Es por eso que muchos están ofendidos y no lo reconocen, pues creen tener derecho a estarlo. Al igual que el hijo pródigo estaba fuera de sí, la persona ofendida cree estar en lo correcto y de esa manera justifica la falta de perdón. Jesús nos advirtió, es imposible que no vengan los trompiezos, ofensas. Lucas 17:1. El problema no son las ofensas, pues estas no pueden destruirnos, solo se vuelven mortales cuando las metemos en el corazón. En otras palabras, nadie puede herirnos sin nuestros consentimientos. Somos nosotros quienes decimos si abrazamos la ofensa o hacemos oídos sordos a lo que nos dicen y hacen. Incluso el perdón según la Biblia demuestren, perdón, según la Biblia, consiste en perdonar a quienes me han lastimado antes de que demuestren señal de arrepentimiento. El problema se agrava aún más cuando las ofensas provienen de las personas que más amamos, porque son las que están más cerca de nosotros, de nuestro corazón. En el Salmo 55, David se lamenta. ¿Por qué no me, por qué no me enfrento enfrento a un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tu nombre, el parecer íntimo mío guía. Mío Y guía y familiar. familiar. Aquí dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en la amistad en la casa de Dios. Eso es Salmo 55, 12, 14. Gracias, Viviana, por ayudarnos en la introducción de este tema. Y bueno, hay mucho que lo que nos dice, lo que nos estaba leyendo Viviana. Como les decía, ¿verdad? Comprendamos que una ofensa es el terreno ideal para Satanás y el enemigo para poder destruir y dividir a los hijos de Dios. Y es para que Él pueda hacer estragos en nuestro corazón. Pero todo depende si se lo permitimos. Y después nos dice acá de que una ofensa nada más tiene poder si la dejamos entrar al corazón. Es decir, las veces que usted se ha sentido ofendida, que la han herido, no estoy diciendo que no tenga valor, valor o menospreciar lo que le han hecho, pero cuando vamos a la palabra del Señor y entendemos desde la perspectiva del Señor, nuestro enfoque debería de cambiar. Es decir, una ofensa únicamente tiene poder si dejamos que entre al corazón, porque entrando al corazón puede haber amargura, puede haber tristeza, puede haber endurecimiento del corazón. Pero volvemos y como dice acá, solamente tiene poder una ofensa si la dejamos entrar al corazón. Y para lograr eso se necesita mucha madurez espiritual, es decir, tener esa relación con el Padre. Se necesita conocer nuestra identidad en Jesús.
Y también se necesita sanar las heridas del alma. Vuelvo y repito, una, una herida, una ofensa, algo que cuando nos han lastimado, para poderlo superar de manera eficaz y manera rápida, que no se adhiera en nuestro corazón, tenemos que estar muy alineadas con la palabra del Señor, es decir, qué dice el Señor, cómo debo de actuar, cómo debo de sentir. Hasta en eso es lo que nos enseña el Señor, cómo debemos, se recuerdan, en Romanos 12 nos dice que transformemos nuestros pensamientos y no nos amoldemos a lo que dice este mundo. Y aquí para poder entender que la falta de perdón es un enemigo y poder superar eso se necesita de un proceso, es decir, necesitamos hacer algo, tomar acción de algo y saltar la ofensa, no permitir que se adhiera en nuestro corazón para no caer en esa trampa. El libro también dice, ¿verdad?, que es imposible que vengan tropiezos. ¿Alguien puede leer Lucas 17:1 para que completemos lo que dice acá, por favor? Dice Lucas 17:1. Y cuando dice tropiezos, acá se refiere a ofensas. Lucas 17:1. ¿Cómo se llama el negocio? Amén. Gracias. Pero Yuri, eso La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. tú vas allá y lo unges ese negocio. Amén. Cierto día, Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Amén. Amén. ¿Alguien tiene una versión distinta a la que nos leyó Ángela? Vamos a ver si yo encuentro acá. Pero si tienen ahí alguien me ayuda. Lucas 17:1. Dice, cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentación. Oh, ¿tú leíste Nueva Traducción Viviente, Ángela? Amén. Sí, ok. Entonces déjame, yo les leo acá, Reina Valera. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Y acá cuando dice, ¿verdad? Es imposible que no vengan tropiezos. Aquí aquí a la referencia que hizo el autor del libro, los tropiezos es una similitud a las ofensas. Es decir, ¿verdad? Cuando nos lastiman, automáticamente muchas personas pueden aislarse, se apartan, pero justamente eso es lo que yo les decía, eso es lo que quiere el enemigo, apartar y dividir. Él lo que desea a través de una ofensa es que vivamos en desconfianza, con enojo reprimido, a la defensiva, enojadas, peleando internamente y quizá hasta con amargura, todo por una ofensa. ¿Por qué? Porque no decidimos no dejar pasar la ofensa, es decir, no la superamos. Ahora bien, si alguien tiene la disposición de leer la página 64 para que sigamos acá, está en la pantalla, pero lo que dice continuar después de lo que leímos en Salmos, continuar acá hasta antes de qué sucede. Gracias, Lidia. ¿Qué sucede cuando elegimos perdonar? Por favor. Uno de los mejores ejemplos del perdón en la Biblia es José. Sin lugar a dudas, José pudo perdonar a sus hermanos por su traición, porque vemos las consecuencias de ello. Dios estaba con él y prosperaba en todo lo que hacía. Génesis 39, del 2 al 3. Y sabemos que Dios no habita ni puede bendecir gente que no perdona y permanece ofendida. La falta de perdón hace que Dios nos abandone de inmediato. Cuando Jesús les dice a sus discípulos en Lucas 17 que deben perdonar 70 veces 7, inmediatamente los discípulos le responden, aumentanos la fe. Pero en realidad para perdonar no hace falta fe, simplemente debemos decirlo y obedecer. Decidirlo.
Y esto significa perdonar en forma ilimitada. No implica una actitud ocasional o esporádica, sino permanente. ¿Por qué nos ofendemos tan fácil? Expectativas equivocadas. Es decir, cuando esperamos que las personas manifiesten determinados comportamientos, nos estamos predisponiendo a ser ofendidos. Creer que porque damos amor, todos nos deben dar amor. Damos amor porque queremos amor a cambio y eso no es amor, es trueque. ¿Hasta ahí? Uh, Seguir hasta ah, la siguiente pregunta, por favor, antes ok, de... sí. Sí. Porque a muchos les cuesta perdonar, porque tienen problemas en recibir perdón, no se sienten perdonados por Dios. Solo podemos perdonar cuando vemos cuánto Dios nos perdonó. Si crees que debes ganarte el perdón de Dios, harás lo mismo con los que te lastimaron. Pensarán que debes merecer tu perdón. Ejemplo, si se arrepiente, si me devuelve, no entendemos el perdón de Dios. Dios perdona totalmente y gratuitamente. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirlo nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Romanos 3:24. El apóstol Pablo nos recuerda, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Creemos que debemos sentir el deseo de perdonar cuando en realidad perdonar es una decisión. Creemos que una vez olvidada la ofensa, el perdón será el resultado. Creemos equivocadamente que el perdonar es dar licencia para que nos vuelvan a lastimar. Por orgullo, queremos que alguien pague. No puede hacer esto, no me puede hacer esto a mí, porque no queremos abandonar el papel de víctima. Usamos la ofensa como una carta bajo la manga para manipular. Wow, gracias, Lidia. Sí. Aquí nos marca muchas razones por las que le cuesta a una persona perdonar. Y lo voy a volver a decir de manera rápida, porque le cuesta recibir también perdón y justamente creen que se tiene que hacer algo para que el Señor los perdone, mientras que aquí nos dice claramente que es totalmente gratuito. También nos dice que tendríamos que tener el deseo de perdonar a alguien, es saber cuando a mí, a ver cuánto se me antoja el poder perdonar. También habla que es por orgullo, es decir, queremos que pague lo que nos hicieron. También hay algo aquí que no lo había percatado, o sea, que lo leí, pero lo dejé pasar y ahorita que lo leíste, Lidia, porque no queremos dejar o abandonar el papel de víctima. Muchas veces nos es más cómodo decir, ay, es que me hicieron y quedarse en esa silla y no levantarse porque es más cómodo para sentirse víctima. Y resumiendo o regresando un poco a lo que empezó a leer Lidia, en la Biblia no nos dice explícitamente que José buscaba activamente al Señor en Egipto, pero subraya que Dios estaba con él. Es decir, eso implica que José tenía una relación cercana con Dios. Y estamos hablando de José, de aquel que sus hermanos lo vendieron, el hijo de Jacob. Si nosotros vamos a la palabra del Señor y queremos obedecerlo, queremos seguir sus instrucciones, perdonar es un mandamiento. Y lo curioso es acá de que cuando no obedecemos, estamos, pues obviamente, ¿verdad? Estamos retando al Señor, nos estamos apartando por nuestra necedad y por nuestras decisiones de no querer perdonar. Y eso hace, como dijo, como lo dice acá en el libro, que Dios abandona la perversidad a quienes persisten en la desobediencia y en la maldad, y eso influye en la falta de perdón. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos la dureza del corazón? Y como les había dicho, me gusta la manera como va desglosando los temas uno con otro porque van teniendo relación y justamente la falta de perdón es por la dureza de corazón. Alguien puede buscar, son tres citas bíblicas. La primera es Mateo 6, 14, 15, por favor. Mateo 6, 14, 15.
Todas se quedaron ya muy calladitas. ¿Alguien tiene la disposición ahí para leerla? Amén. Gracias, Lidia. Ay, perdón, 14:15, ¿verdad? Por favor. Sí, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Amén. No sé si alguien más, si no, también me puedes ayudar, Lidia, por favor, con Santiago 2:13. Santiago 2:13. Sí, también lo tengo. Gracias. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Amén. Y por último, Romanos 1, y eso sí es del 24 al 32. ¿Alguien tiene la disposición para leerlo? Romanos 1, 24, 32. Aquí lo tengo. Gracias. 24 al 32 Por favor. dice la palabra del Señor. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Sigue el 28 hasta qué versículo, perdón. 32, por favor. Ok. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Wow. Gracias. Fuerte esta porción de la palabra, porque aquí está diciendo la ira de Dios contra el pecado. Y hoy estamos hablando la falta de perdón. Entendamos que el perdonar en la Biblia nos dice que es un mandato. Y cuando nosotros nos resistimos y persistimos en la desobediencia, el Señor se aparta, porque no puede obrar donde hay un corazón necio, donde hay un corazón que desea seguir sus propios deseos. Por eso dice acá, esto dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran las cosas de vergonzosas. Y está hablando porque ellos se están dejando llevar, lo que acá relata, por lo que su carne y su corazón les dicta. Y después vuelve a decir, por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Pero lo que quiero que entendamos acá es que Dios se aparta. Dios no puede obrar donde hay necedad o donde hay desobediencia. Entendamos que Dios no puede habitar donde hay, como les digo, un corazón necio.
Él desea liberarnos, Él desea restaurarnos, Él desea darnos esa vida y vida en abundancia. Pasa que cuando le damos, y mira, aquí había escrito yo, pasa que cuando le damos más valor a nuestras opiniones, a nuestros deseos personales que a la humildad, somos más vulnerables al resentimiento. Lo voy a volver a repetir. Cuando le damos más valor a lo que sentimos, a cómo percibimos las cosas, en vez de ser humildes, nos volvemos más vulnerables al resentimiento. El resentimiento, aquella persona resentida es que resiente una y otra vez la ofensa y la vuelve a repasar y se vuelve a recordar. Eso es una persona resentida. Cuando vuelve una y otra vez con la misma cosa, el mismo, por eso cuando les digo, no, quizá lo había leído y lo dejé pasar, pero cuando dice toma el papel de víctima, justamente les es mejor estar así, pero resienten una y otra vez la ofensa. Entendamos que en nuestras fuerzas nosotros no lo podemos hacer, solo en Cristo Jesús. Ahora les voy a mostrar la siguiente imagen. Bueno, pues acá nos dice, ¿verdad? Que un poco de lo que nosotros leímos ahí en el libro, déjenme acaso voy a agarrar también mi libro acá, porque como les estoy compartiendo, eh, las razones, y que aquí ahí no las describió cuando estaba leyendo Lidia, pero justamente la raíz de falta de perdón, cuando nosotros decimos, bueno, ¿por qué no dejo ir fácil la ofensa? ¿Por qué resiento tanto esto y una y otra vez y le recuerdo? Pueden ser muchas razones o varias razones. Primera, el orgullo y el ego, que ahí lo menciona en el libro. Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia produce contienda. Cuando nos creemos demasiado importantes, cualquier falta de respeto o crítica se percibe como una amenaza intolerable, perdón. Es decir, hay algo que impide que no podamos dejar pasar una ofensa. También la falta de prudencia. ¿Alguien puede leer, por favor, Eclesiastés 7 del 20 y 22? Por favor. ¿Cuál fue, hermana? Eclesiastés 7, 20, 22, por favor. Ok. Eclesiastés 7. Amén. Gracias, señora Blanquita, por favor. 7, 20, 22, dijo, ¿no? Por favor. Amén. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco aplique tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otro muchas veces. Amén. Amén, gracias. Yo les leo Nueva Traducción Viviente. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y que nunca peque. No escuches conversaciones ajenas a escondidas. Podrías escuchar que tu siervo te maldice, pues sabes bien de las veces que tú mismo maldijiste a otros. Wow. Esta versión es bien clara y dice, muchas veces nos tomamos muy a pecho un comentario, cuando a veces olvidamos que nosotros también hemos cometido el mismo error. Eso me hacía meditar cuando leí Eclesiastés, porque justamente nos sentamos en esa silla, ¿verdad? Es que me hicieron, es que me dijeron, pero muy fácilmente olvidamos también las veces que nosotros hemos lastimado a otras personas. Otra razón por la falta de perdón es la naturaleza humana, ¿verdad?
Todos hemos cometido el mismo error. Y si no es el mismo, pecamos o erramos de diferente manera. Y cuando digo mismo error, de que nos cuesta perdonar, o si nosotros hicimos algo a alguien, queremos que nos disculpen. Pero cuando viene del lado contrario, ahí ya ponemos resistencia y no se nos es tan fácil otorgar el perdón. ¿Alguien puede leer Santiago 3:2, por favor? Amén. Gracias. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Amén. Amén. 3:2. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Es decir, hay una naturaleza humana en nosotros, ¿verdad? Que al errar puede haber esa falta de perdón en nuestro corazón. Pues somos humanos e imperfectos. También sucede que cuando hay una falta de perdón, hay inmadurez espiritual. Y justamente en esta cita bíblica, si alguien la puede buscar, por favor, Primera de Corintios 3, del 1 al 3, Pablo reprende a todo creyente, es decir, a usted y a mí, por nuestro comportamiento carnal y la incapacidad de asimilar enseñanzas de vida para crecer espiritualmente. En otras palabras, ahí nos exhorta y nos dice que nuestra misma manera naturaleza, el no desear cambiar o poder avanzar, el crecer espiritualmente es lo que hay un tropiezo en nuestro caminar con el Señor. ¿Alguien tiene Primera de Corintios 3:1-3? Amén. Gracias. Ya voy, ya voy, ya voy. Es que se me meneó. No hay problema, toma tu tiempo. Y aquí también la estoy buscando. Primera de Corintios Primera de Corintios, perdón, ¿qué? 3:1-3. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Colaboradores de Dios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Amén. Amén. Así que, y aquí le habla a los creyentes, aquel que creen en Jesús, aquel que está diciendo de que ya recibe palabra del Señor, pero dice, y todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Entonces eso aquí es una exhortación de Pablo de decir que seguimos persistiendo en aquella vieja naturaleza. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo, es decir, bebecitos. Ustedes saben cómo es cuando se alimentan los bebés, cuando, bueno, desde lo líquido y empieza sólido para más sólido y demás. Le está hablando a aquellas personas que persisten y una otra vez en esa incapacidad de aprender de la palabra del Señor. Es decir, pueden ser oidores, pero no hacedores de la palabra. Y por último, la falta de dominio propio. La falta de dominio propio hace que, es decir, cuando no hay dominio propio, a una persona le es difícil perdonar. Las personas se ofenden con facilidad y suelen carecer de paciencia. Proverbios 19:11 nos dice, enseña que la sensatez es tardar en enojarse y que la honra del hombre es pasar por alto la ofensa. En otras palabras, como lo que dice acá, la palabra del Señor nos advierte que la ofensa será una trampa común en el mundo. Es decir, muy posiblemente hoy, al rato, mañana, podremos recibir una ofensa.
pero llama, el Señor nos dice que no caigamos en esa trampa de vivir atrapados en esa ofensa y quedarnos encerrados en ella. En lugar, dice, de vivir a la defensiva, la palabra del Señor se nos instruye practicar la empatía, perdonar tal como nosotros hemos sido perdonados y no guardar rencor. Alguien, por favor, puede continuar leyendo la página 65 y 66. Déjeme quito acá. Y permítanme. La 65 terminar esto de en lo que continuó Lidia y la 66. Por favor. Amén. Gracias. Desde el principio, donde dice merecían nuestros pecados. No, desde acá. ¿Qué sucede? El siguiente subtítulo. ¿Qué sucede cuando elegimos perdonar? Oh, ok. ¿Qué sucede cuando elegimos perdonar? Liberamos a una persona de su deuda para con nosotros. Renunciamos al derecho de buscar venganza personal. Deseamos su bien. Si estas tres actitudes no podemos hablar de perdón. Sin lugar a duda, creo que este es uno de los enemigos más comunes en el pueblo de Dios, que ha sido responsable de la derrota de miles de hijos de Dios. No perdonar es como llevar un cadáver a cuestas. Ese rencor nos esclaviza, lo que no nos permite desenvolvernos con libertad. Esto acarrea resentimiento, amargura, dolor, rabia y hasta enfermedades físicas. Todo pasa por el simple error de no perdonar a quienes nos hicieron daño. Ok, dejémoslo un momento ahí. Me sigues leyendo en un segundo esto, pero miren que eh, cuando elegimos perdonar, como dice acá, somos libres. ¿Alguien puede buscar de manera rápida, por favor? Juan 8:36. Amén. Gracias, Diane. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Amén. Jesús es quien nos hace libres. Y acá eso es. Es una invitación del Señor para que nosotros no guardemos una ofensa, sino que decidamos, porque perdonar es una decisión. Y nosotros decidimos soltar. Y ahorita vamos a leer en la siguiente página lo que es, lo que significa el perdonar. Pero cuando dejamos ir una ofensa, somos libres, renunciamos a buscar venganza y por lo contrario deseamos el bien. Es cuando empieza a sanar el corazón. Cristo es el centro de toda redención, de liberación, de transformación, de cambio a una nueva vida. Porque cuántas veces, no sé si hay alguien acá que ha podido guardar por años quizá una ofensa y no puede superarla. Y eso hace que el corazón se endurezca. No solo eso, Ay, haya tristeza, haya ay, dolor, haya amargura, haya enojo reprimido. Y el daño, como dice acá, no lo hacemos nosotros. Dice, esto acarrea resentimiento, amargura, dolor, rabia y hasta enfermedades físicas. ¿Cuán grave es no poder perdonar? ¿Cuál es la connotación bíblica del perdón? ¿Quieres continuar leyendo, Santa? Si tienes ahí la disposición, Sí. si no, ¿quién más? Gracias. El perdón es la traducción de varias palabras hebreas y griegas que tienen en común la idea de liberar a un ofensor de la culpa. Los dos verbos hebreos más comunes para la palabra perdonar tienen el sentido de levantar, quitar la culpa, cubrir, ocultar.
En el idioma griego, perdón tiene la connotación de remitir, soltar, enviar, cancelar. En la oración del Padre Nuestro, lo que oramos es, cancela nuestras ofensas, así como nosotros cancelamos las ofensas de otro. Mateo 6:12. No podemos esperar el perdón de Dios si no estamos dispuestos como hijos de Dios a perdonar a otros. Como seres humanos, hemos ofendido a Dios con nuestros hechos, desobedeciendo su voluntad. El perdón es decir, no guardar resentimiento, odio o pensamiento de venganza hacia otra persona, pese a lo que nos haya hecho. Implica soltar o cancelar la deuda por la ofensa recibida, evitando así nuestra esclavitud por la falta de perdón y el deseo de venganza. El perdón debe ser ejercitado en 4 direcciones. Primero, debo ser perdonado por Dios. Debo perdonarme a mí mismo por los errores que he cometido. Debo perdonar a quienes me han ofendido. Debo pedir perdón a quienes he ofendido. Si quieres, continúa, por favor. Consecuencia de la falta de perdón. Si no perdonamos las ofensas, muchas son las consecuencias negativas que podríamos sufrir. Los siguientes son algunos resultados que esclavizan y dañan, no solamente lo físico, sino también lo mental, lo psicológico y lo espiritual, en el presente y el futuro de nuestras vidas. Interrumpe nuestra relación con Dios. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5:23-24. Nuestras oraciones no serán oídas. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo, Primera de Pedro 3:7. El perdón que Dios nos otorga está condicionado a que nosotros también perdonemos. Perdonamos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Y cuando estéis orando, perdona si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos 11:25. La amargura encontrará una grieta para crecer en nosotros. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Produce sentimientos que esclavizan y no nos permiten avanzar. La falta de perdón hace revivir constantemente el agravio cometido hacia nuestra persona. Ese recuerdo nos persigue constantemente, acompañado del dolor que generó dicha ofensa. No podemos liberarnos de él si no liberamos perdón. La falta de perdón nos impide avanzar, crea sentimiento de rencor, odio e ira. La amargura y la tristeza comienzan a dominarnos y pueden llevarnos a un estado depresivo. Las personas que no perdonan tienen dificultad de conciliar el sueño porque los pensamientos que tienen origen en los sentimientos negativos hacia el agresor martirizan. Estas ideas esclavizan, atormentan e impiden avanzar. Un espíritu que no perdona no puede caminar en forma consecuente como a Dios le agrada. Por lo Gracias. demás, Hasta ahorita, sí, gracias. Miren, qué fuerte todo lo que nos dice esta parte, ¿verdad? De todo el agravio que hay por la falta de perdón. Déjenme aquí, les voy a volver a compartir la otra imagen. A ver.
Y bueno, es un poco más de lo que dice, ¿verdad? La connotación bíblica. Leímos que es soltar, es dejar ir, como nos dice acá. El perdón es algo que nos libera a nosotros. Es cuando, como dice, es quitar culpa, es cubrir, es remitir, soltar, enviar, cancelar. La Biblia, si ustedes se dan cuenta, nunca nos da una definición clara como de diccionario sobre lo que es el perdón, aunque sí nos muestra muchos ejemplos del perdón. El más grande de todos los ejemplos es el perdón de Dios. Si bien el siguiente pasaje que ahorita vamos a leer no utiliza palabra perdonar, pero describe perfectamente el concepto del perdón de Dios. Alguien puede buscar Salmos 103 del 8 al 12, por favor. Salmos 103, 8 al 12. Amén. Gracias. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Amén. Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén. Amén. Miren qué hermoso esta porción de la palabra. Nos dice perfectamente el concepto de perdón de Dios. Y justamente nosotros tenemos que practicar eso las veces que sea necesario. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y él le contestó, hasta 7. Él mismo dice, hasta 7 veces. Y Jesús le contestó, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces es las que tienes que perdonar. 70 veces 7 es las veces que tienes que perdonar, le contestó Jesús. Tenemos que tener esa disposición para perdonar, para dejar ir. ¿Y qué estoy diciendo con eso? De que no, es como que no nos hicieron nada, es ir al trono de la gracia e ir a decir, estaba yo diciendo a Hugo, le decía que dejar ir una ofensa no es fácil. Pero en lo personal yo he aprendido a hablar con Dios, enojada, llorando, gritando, indignada, molesta, de las maneras que me tenía que ir a hincar por las cosas que yo sentía injustas, por la forma tal vez de una humillación, por los tratos, de cualquier índole de ofensa. He aprendido porque la liberación es para mí, la sanidad es para mí. No estoy haciendo, no estoy, yo le digo al Señor, es que me hizo esto, me hizo sentir esto, es que pasé esto, es que no siento justo, es que ir a entregar ese dolor, ese enojo, esa indignación, llámese como se llame lo que usted pueda sentir en una ofensa, pero ir al trono de la gracia es desahogar e ir a entregar esa ofensa y decir, Señor, ayúdame porque yo no puedo. En mis propias fuerzas no podemos. En nuestra capacidad humana no podemos hacerlo solas. Por eso es que, como dice acá, que todo lo que hace la falta de perdón. Y aquí nos dice, ahorita te doy la palabra, Lidia, nos enferma
Y no solo eso, ¿verdad? Lo físico, lo que causa emocionalmente, mentalmente, dice que hasta la falta de sueño, sino espiritualmente nos va endureciendo y no nos va dejando ver la gracia del Señor. Y por eso, justamente, eso es una grieta, no solo para la amargura, como decía el libro, sino que es donde puede entrar el enemigo a poner semillas de discordia, de división. Y es cuando puede enviar esos dardos. Por eso cuando decimos los dardos del enemigo, van directo a la mente y trabajan en nuestra mente. Y si nosotros no captamos ese pensamiento y no lo quitamos de nuestra mente y lo cambiamos por algo de lo que dice la palabra, se va sembrando en nuestro corazón. Y después ahí empezó a leer o continuó leyendo Santa las consecuencias de la falta de perdón. Bueno, pues aquí voy a quitar esto un momento. Nuestras conductas pueden hacer estorbo en nuestras oraciones. Ahí lo dice, lo dice. Nuestras oraciones no serán oídas. ¿Por qué? Por una falta de perdón. Porque como vimos al inicio, esa rebelión, esa resistencia a no perdonar y permanecer como víctimas en una ofensa no nos deja avanzar. Por eso, como dice, nuestras conductas pueden hacer estorbo en nuestras oraciones e interrumpen nuestra relación con Dios. Tenemos que aprender a perdonar. Así que yo le pregunté, porque yo hice, pues yo ya leí este libro y a quien le estaba dando la clase le digo, ¿y qué pasa cuando a alguien no le es fácil perdonar? Y ella me dijo, bueno, que comience desde del diente al labio, como dicen. A pesar que no lo sienta en el corazón, empezarlo a pronunciar, empezarlo a declarar hasta que lo sienta, porque eso es un trabajo que tenemos que hacer constantemente, hasta realmente sentirlo, porque es una liberación que tenemos. Y no solamente eso, sino que también el libro nos dice aprendamos a sanar nuestra alma, las heridas, no permitir que se haga raíz de amargura en nuestros corazones. Aprendamos también a ver con ojos de misericordia a los demás, porque vuelvo y digo, ¿cuántas veces no hemos errado nosotras? ¿Cuántas veces hemos también lastimado a los otros y queremos que nos disculpen, pero cuando viene hacia nosotros, ahí sí no fácilmente perdonamos? Recordemos cómo el Señor nos mira y de esa misma manera nosotros poder ver a los demás con ojos de misericordia. Solamente podemos hacerlo así, por eso les decía, en nuestras propias fuerzas no lo podemos lograr, sino a través de Cristo, que Él es el que nos limpia, nos lava, nos llena, nos sustenta. Con Él es el que podemos lograr todo eso. Así que continuemos leyendo con la siguiente, ya solo nos queda otra hoja y ya concluimos con eso. 2 hojas me parece que son. Ah, ah, me parece que leíste acá. ¿Hasta dónde terminaste leyendo? Eh, Me quedé donde dice, por lo demás, hermanos, Ok, todo lo gracias. que es verdadero. Ajá. En la 68, hermana. Correcto, sí, sí, gracias. Pero antes, Lidia, ¿querías decir algo? No sé si que Sí, pero levantar. me espero. Ah, va. Ok, está bien. Gracias. ¿Alguien quiere leer? Terminar las 68 y 69, por favor. ¿Quién se anima? Eh, por lo demás, hermanos, aquí desde ¿Sí Si no gusta yo, quieren. Daniel? Ah, bueno. una y No, una. siga, hermana, que ya yo leí, dele, que hay para todas. Gracias, Lidia. Sí, no, ¿de qué? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Filipenses 4:8. Produce sentimientos de venganza. Tanto es el dolor y la tortura de llevar a cuestas la falta de perdón, que a veces somos tentados a buscar la solución por manos propias.
Si cediéramos, caeríamos en la obsesión de tramar día y noche la manera de ejecutar una venganza. Si se diera la oportunidad, correríamos el riesgo de ser cegados por el odio y la amargura. El ofendido dice, tengo derecho a estar ofendido. He sido maltratado y juzgado injustamente. Por lo tanto, mi comportamiento está justificado. De hecho, el hecho de que hayamos sido maltratados injustamente no nos da permiso para aferrarnos a la ofensa. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12, 17 al 18. Produce enfermedades. Las estadísticas de estudio hospitalario y psicológicos han demostrado que vivir una vida con resentimientos, odio, amargura, produce úlceras estomacales, problemas de la piel, de huesos, cáncer, entre otros. Nos aleja de las personas. Restaurar la amistad de un amigo ofendido es más difícil que conquistar una ciudad amurallada. Proverbios 18-19. La persona ofendida construye muros a su alrededor para protegerse de posibles ofensas, pero esas murallas también los separa de los demás. La falta de perdón endurece el corazón, oscurece la visión, ciega el entendimiento. Un corazón endurecido nos priva de oír a Dios y es entonces cuando somos fácilmente engañados y confundidos. Señales de falta de perdón prolongadas. Muchas veces la falta de perdón se prolonga y se sostiene por años, incluso mucho después de que la ofensa se ha cometido. Muchas personas guardan rencores en contra de otros, aun cuando estos ya han fallecido. Atención, estas señales marcan que usted está en una zona sumamente peligrosa. Malicia. Quítense de vosotros toda maledicencia y toda malicia. Efesios 4:31. Según el diccionario, malicia es el deseo de dañar a otros. Cuando alguien hace algo en tu contra y tienes un deseo de hacerle daño o herirlo, es malicia. Este deseo de hacer mal demuestra que no has perdonado a tu ofensor. Aún si tienes deseo secreto de dañar o castigar o a alguien es malicia. Una de las maneras de saber si no has perdonado es cuando te incomoda la mención del nombre del ofensor. Enojo. El diccionario lo define como un fuerte sentimiento de un desagrado y hostilidad. Si tienes este sentimiento cuando ves a alguien, entonces hay falta de perdón que persiste en tu corazón. Ira. Es un enojo extremo. Es cuando las personas comienzan a actuar de una manera alocada. La ira te conduce a un comportamiento irracional. Lenguaje ofensivo. Usar un lenguaje ofensivo o gritería es señal de una evidente falta de perdón. Maldecir, calumniar o murmurar son señales claras de alerta que tiene la intención de destruir a otra persona. Amargura. Es la falta de perdón degenerada y de larga duración. Es una falta de perdón que ha pasado a un estado mucho peor. La falta de perdón convertida en amargura comienza a envenenar a la persona y a todo su alrededor. La palabra de Dios es clara. Cuando se permite la amargura, esta se desbordará y contaminará a otros. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de, perdón, de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Gracias. Hasta ahí. Wow, miren todo lo que todo lo que no, lo que provoca la falta de perdón. Pero antes todavía de ahí continuó con muchas de las consecuencias. Produce enfermedades, lo que habíamos hablado hace un rato. Y esos son estudios, o sea, hay estadísticas que comprueban que una persona que vive con resentimiento, que es decir, resiente una y otra vez la ofensa y la vuelve a revivir, no solo hay odio, amargura, sino que produce muchos males físicos, muchas enfermedades. Dice acá, úlceras estomacales, problemas de piel, de huesos, cáncer, entre otros. Imagínense eso. O sea, cómo destruye lentamente la falta de perdón. Y después dice ahí, ¿verdad?
que la persona ofendida tiene heridas. Recordemos eso. Por eso es cuando han escuchado que hemos hablado sanar el alma. Es tan importante eso, porque de eso es que nosotros podemos continuar, movernos del lugar, proseguir, como dice la palabra, como decía Pablo, proseguir a la meta, olvidando y dejando atrás lo del pasado y para proseguir a la meta. Porque justamente si no, ahorita vuelvo y les recuerdo, nos volvemos a sentar en esa silla de víctima, es de que me hicieron, es que de esto, y no avanzamos. Y no nos podemos dar cuenta de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Dejamos de vivir agradecidos o dejamos de vivir en gozo por una herida, por una ofensa. Y después, como les decía, dice ahí, la persona ofendida que tiene heridas construye muros a su alrededor, claro, para protegerse porque viven a la defensiva. Pero justamente nosotros tenemos que cambiar ese decreto por acuerdos de paz. Esos muros separan y nos dañan. Y justamente Juan 10:10 dice, el ladrón no viene no más que nada más que a robar, matar y destruir. El enemigo lo que quiere es causar división, a debilitar, a destruir. Si nosotros sabemos eso, no le demos pie al enemigo a hacer eso en nuestras vidas. El enemigo justamente aprovecha la discordia y la falta de perdón para causar daño. Voy a volverlo a repetir. El enemigo aprovecha la decisión que estamos tomando, porque es una decisión de no perdonar, de que haya discordia, de que haya división, de que haya pleitos, de que haya falta de perdón para causar daño. Aquella persona con falta de perdón tiene muchas heridas por dentro, heridas de rechazo, de abandono, de humillación, de abuso, que eso se va acumulando de manera, se va acumulando en nuestro corazón, se va acumulando tristeza, un enojo silencioso. Y justamente es cuando pueden venir espíritus opresores. ¿Qué quiero decir con eso? Que son esos el enemigo tirando dardos de fuego para endurecer nuestro corazón y no haya perdón. Tenemos que nosotros pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué heridas tenemos desde nuestra infancia o sin ir muy lejos a una ofensa que haya pasado ayer, hace un año. Y yo creo que también es muy oportuno pensar en las personas a nuestro alrededor o que estuvieron en nuestro pasado. Cuando decía ahí, cuando leía Lidia, me recordaba que a veces uno dice, es que ni me la menciones, ¿verdad? Porque uno dice automáticamente, ya se le revuelve a uno el hígado, pero es una ofensa que uno no ha superado. Y justamente ni oír el nombre porque uno revive. Y eso hace, por eso digo, es pedirle al Espíritu Santo atrás de esa ofensa, qué heridas tenemos nosotros para poder llevarlas al trono de la gracia y poderlas superar. Y es el Espíritu Santo que nos puede revelar, que nos puede dar a través de Jesús, darnos esa liberación para que podamos soltar, para que podamos perdonar. Y por último, les enseño esta última imagen. Con eso pues quedo escuchándolas y hacemos la oración. Esto es un poco más de lo que acabamos de leer, ¿verdad? La falta de perdón endurece el corazón, oscurece la visión, ciega el entendimiento. Un corazón endurecido nos priva de oír a Dios. Y es ahí entonces cuando somos fácilmente y engañados. Ahí describió, ¿verdad? Malicia, enojo, ira, el lenguaje ofensivo y la amargura son señales de falta de perdón. Y aunque no voy a leer estas porque son muy parecidas, hay esos cuadros en negro que ustedes ven, justamente son señales que tienen mucho que ver con lo que leímos, ¿verdad? Recordar constantemente la ofensa, resentimiento y amargura hacia la persona, dificultad de orar o tener paz, deseo de venganza o justicia propia, son las señales de alerta
para que nosotros inmediatamente le preguntemos al Espíritu Santo qué es esa herida, qué es esa ofensa que no dejó pasar, para podernos liberar, para podérselo entregar al Señor. Dice, cuando no hay paz en mi corazón, debo analizar y autoexaminar mi alma. Estas son una serie de preguntas que nos podemos hacer. ¿Tengo paz o tengo ansiedad? ¿Estoy agradecida o estoy acostumbrada a quejarme? ¿Tengo un corazón endurecido? ¿Puedo fácilmente obedecer a Dios y perdonar? ¿Estoy dispuesta a enmendar mi vida, es decir, a, a ir en pos de lo que me dice el Señor e ir conforme a sus estatutos? ¿Tengo remordimiento o arrepentimiento? Porque son dos cosas muy distintas. Remordimiento es, ahorita les doy porque aquí lo había anotado. Aquí lo puse. El remordimiento provoca culpa y juicio. El arrepentimiento produce fruto apacible de justicia y de paz. Nosotros tenemos que hacernos esas preguntas para ver para poder examinar nuestra alma. Debemos aprender a trabajar el perdón diariamente para estar sanos. Esto no es de una sola vez. Esto es todas las veces que sean necesarias. ¿Para qué? Para estar sanos. Y aunque no voy a explicar ahorita, ¿verdad? La imagen, pero sí se entiende claramente, ¿verdad? Esto es una curva de una crisis, de una prueba o de una ofensa. Y si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? La curva va de abajo hacia arriba, porque de abajo es lo que causa impacto, confusión, negación. Y ahí va como un proceso de lo que puede causar una prueba o una ofensa. Y hasta abajo, ven que hay como una parte baja donde dice caes en depresión. Y justamente ahí muchas personas tal vez no es depresión, pero es amargura, pero es aquel descontento, es aquella falta de paz, porque están en eso que quieren subir, pero se regresa, porque lo están haciendo en sus propias fuerzas. Quieren superar y quieren avanzar, pero al hacerlo en sus propias fuerzas, volvemos a caer. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso está en Efesios 4, del 26 al 27. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, perdonará vuestras ofensas. Así que, en otras palabras, es necesario perdonar. Y como aquí les puse en las letras azules, perdonar todas las veces que sea necesario hasta que la sanidad y el perdón sean completos, hasta que sane la herida, hasta que no haya rencor ni dolor en el corazón al recordar una situación o la persona que nos hizo daño. Necesitamos avanzar en el perdón para ser liberados, para poder conquistar nuestra tierra prometida, para poder ir en pos de esa vida abundante que el Señor ya nos entregó. Eso es una promesa, conquistemos esa promesa. Así que mucho que meditar, mucho que pensar. Este material igual yo se los voy a dejar porque aunque no leí ciertas imágenes, igual nos hace meditar en lo que es la falta de perdón, cómo llegar a eso. Y por último, que aunque no se los puse en pantalla, les voy a leer lo que dice antes de la oración. Y me quedo con ustedes por si tienen algo que decir. Permítanme. Entienda que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión que nos beneficia a todos en primer lugar. El perdón poco tiene que ver con el ofensor, más bien tiene que ver con nosotros mismos.
Con la falta de perdón, la persona se escuda detrás de todos los mecanismos de defensa posibles para crear un lugar aparentemente seguro, aunque muy dañino, desde el cual es más fácil hacer responsable de las consecuencias de las malas decisiones tomadas a alguien más y no asumir las responsabilidades necesarias. En algún momento debemos dejar de ser víctimas y comenzar a ser protagonistas de la vida que Dios creó para nosotros en Cristo Jesús. Pidámosle al Señor que nos muestre dónde, qué área de nuestras vidas nos es difícil perdonar. Estas preguntas que yo les dejé acá en pantalla son vitales para que nosotros podamos ver si hay una falta de perdón hacia distintas personas y como dice acá, casi siempre pueden ser nuestro círculo más cercano o los que han estado en nuestra infancia. Puede ser tus hijos, tu esposo o tu expareja, puede ser tus padres. Puede ser alguien, incluso tu mejor amigo, tu mejor amiga, no sé. El Señor que nos muestre esas heridas que hay en el corazón y que han ido creciendo y no las hemos tratado. Y el Señor hoy nos viene a decir que nos quiere hacer libres, que desea, como dice acá, que seamos protagonistas de esas bendiciones que el Señor ya dio para todos nosotros. Así que gracias al Padre por esta enseñanza, mucho que aprender, pero mucho también que meditar para poderlo llevar al trono de la gracia, a los pies de Cristo. Así que, bueno, ahí está, las escucho. Quizá tal vez alguien ahí, pues, tanto que procesar que a veces eh, no tenemos tal vez las palabras en el momento, pero a ver, la escucho, vamos a ver. Amén. A ver, Ángela. Este, casi lo mismo que predicó el pastor el domingo en la iglesia sobre el perdón. Ahí estuvo la palabra. Dice que ahorita todo el mundo anda susceptible, cualquier cosa les cae mal y ya agarran rencor y hay división en el coro y hay división en los locales y bueno, y yo venía con algo en mi corazón, con el guía de los locales, Ujú, porque se expresó mal. Pues yo siento que se expresó mal porque no solamente causó enojo en mí, porque tengo que decirlo que me enojé, sino en otros hermanos, pues. Y yo sentí que había herido a las personas con el mensaje que mandó. Y cada vez que iba, después que pasó eso, que fue como hace como 15 días, cada vez que iba al servicio, no podía sentir la presencia del Señor porque tenía ese enojo en el corazón. Todo lo que decía el hermano a mí me caía mal. Y Dios mío, ayúdame, le decía Señor, ayúdame a limpiarme de este sentimiento, Padre. Perdona, lo decía yo. Ya, pero cuando el pastor habló, el pastor dijo que teníamos que pedirle perdón a esa persona, nosotros, por habernos sentido mal con lo que haya pasado y perdonarlo a él por lo que hizo a ella, ¿ya? Y como que yo dije, en lo que termine el servicio, le voy a pedir perdón al hermano y le voy a decir que lo perdono y le voy a decir por qué estoy enojada, porque a lo mejor él ni sabe por qué estoy enojada, pues. Y Dios hizo más fácil porque agarró y mandó al guía justo a la banca donde estábamos con mi esposo y le dijo que le tocaba trabajar ayer en la coordinación y en la oración. sí. Y ya que lo tenía ahí, le dije, hermano Esteban, le pido perdón porque me enojé porque usted dijo esto y esto en el audio. Y también lo perdono a usted porque a lo mejor usted no lo dijo con mala intención, pero a veces no es lo que uno dice, sino como uno lo dice. Mm, Oh, pero es que yo, él me dio sus motivos, me los explicó, no estuve mucho de acuerdo, pero yo lo perdoné. Y anoche cuando fui al servicio, de verdad que me sentí liberada de todo eso. Pude alzar los brazos al Señor, pude alabarlo porque no sentía ese sentimiento que venía hace 2 semanas sintiendo. mm, Entonces, aunque cueste mucho porque no es fácil pedir perdón, hay que hacerlo por nosotros, porque como dijo la palabra, yo tuve un jefe muy malo, muy cruel, pero fue culpa mía dejarme hacer tanto daño porque fueron 10 años que trabajé con él donde agarré una gastritis, una artritis, toda esa rabia, toda esa rabia que le tenía, eso que no le perdonaba, porque aparte de ser mi jefe era mi tío, siento que me enfermó. Y en lo que yo salí de ese círculo vicioso que fue cuando salí de Venezuela,
Bueno, empecé a tener las consecuencias de todas las enfermedades, pero hoy en día me siento bien porque también lo he perdonado a él. Y Amén. no. Entonces le pido al Señor siempre eso, que limpie mi corazón, que no permita que nada me, o sea, si es algún comentario mal, que él ore al Señor por esa persona, yo no tengo por qué juzgar ni hacerle juicio, pues. Y me cayó bien esta palabra hoy, gracias. Gracias al Señor. Qué bendición que nos compartas. Déjenme aquí, voy a hacer la oración y me quedo con los comentarios acá, cerramos y así damos gracias al Señor y platicamos un poco más, perdón. Padre amado, gracias te damos por este tiempo que tú nos regalaste, porque nos enseñas, porque ministras nuestros corazones y sobre todo, Señor, nos enseñas lo que te agrada a ti, en la manera que deseas que nosotros obremos y sobre todo, Señor, que llevemos al trono de tu gracia toda herida, todo aquello que quizá nos hicieron desde el pasado, de la infancia, ya sea heridas de rechazo, de abandono, incluso de abuso, Señor, o de humillación. Hoy la llevamos a ti, ante tus pies, Señor, para que seas tú sanándonos, seas tú liberándonos de toda ofensa, Señor. Padre, tú conoces los corazones de cada una de mis hermanas acá y puede ser que haya dolor, que haya tristeza, que haya ira reprimida, incluso hasta depresión, Señor. Pero todo eso hoy se rompe en el nombre de Jesús, clamando y declarando, Padre Celestial, que eres tú quien nos da la libertad. Tú diste, Padre, a tu Hijo Jesús por todos nosotros y para que seamos libres. Y hoy venimos a conquistar, Padre, de esa libertad en la que tú nos has entregado. Padre Celestial, las veces que sean necesarias necesitamos entregarte esa ofensa, ese dolor que nos han causado. Sabemos, Padre, que, que hay maldad en el mundo, que hay corazones dañados, que por eso pueden hacer daño a otras personas. Y eso quizá no lo entendemos, porque a nosotros, porque nos lastimaron, porque nos ofendieron, Señor. Pero hoy tú nos instas a que nos movamos del lugar, a que no nos quedemos con esa herida, a entregarte las veces que sean necesarias esa ofensa, Señor, ese dolor que llevamos en nuestro corazón para avanzar, para no darle lugar al enemigo de apoderarse de nuestra libertad, de apoderarse y querer hacernos mendigos de tu amor. Padre, hoy declaramos en el nombre de Jesús que somos libres en ti, que somos restaurados por tu amor. Solamente tu amor nos puede llenar, nos sustenta, nos provee, Señor. Y con esa verdad nos quedamos. Señor, toda aquella ofensa que haya herido nuestra identidad, Padre Celestial, queda cancelada en el nombre de Jesús. Aquellos insultos, aquellas palabras hirientes que nos hayan dicho, Señor, desde la infancia, o así sea alguien del trabajo, nuestros hijos, nuestros propios padres, Señor, nuestro cónyuge, quien haya sido, Señor, hoy queremos dejar ir esa ofensa y regalar ese perdón. Aún así, si lo saben o no lo saben, Señor, hoy lo queremos entregar una vez más. Padre Celestial, solamente tú conoces las heridas que tenemos. Queremos ser sanadas, no queremos vivir atoradas en el pasado, atoradas o atascadas en una ofensa, Señor, en esa trampa, como lo decía acá. No queremos más ser víctimas. Y hoy rechazamos todo espíritu de víctima, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en esta hora, Padre, atamos al hombre fuerte de manos y pies y corta comunicación con sus aliados del hombre fuerte, a esos ayudantes, y se corta cabeza de los aliados y queda inoperante toda artimaña del diablo en el nombre de Jesús. Padre Celestial, gracias te damos porque tú estás obrando en nuestras vidas. Y te pido, Espíritu Santo, que traigas a memoria todo aquello que todavía guardamos en nuestro corazón con resentimiento, con dolor, para poderlo llevar ante tu trono, Señor, y liberarnos así, poder dejar ir la ofensa y vivir esa vida en abundancia que tú nos regalaste. Gracias, mi Señor, por este tiempo. Gracias por mis hermanas acá reunidas. Gracias por sus vidas, por sus hogares, por lo que tú haces en ellas, Señor. Ministra cada corazón, que todas nosotras te necesitamos.
En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén.